A darle la bienvenida a algunos muchachos que hicieron con nosotros los cursos anteriores, González, Leiva, no sé si está Spinelli, que bueno, los cursos que hicimos el año pasado ellos estuvieron y ahora nos están siguiendo en esto. Quería darle la bienvenida. Y al resto de los presentes también, muy agradecido por estar presente en este lugar. Primero quería agradecerle a FUNPEI, que es una fundación para estudios internacionales, que es la que se encarga de toda la estructura de estas charlas, de estos cursos que damos. Y segundo, agradecer a dos personas que hoy nos están acompañando en la charla. Una es Gerardo Ameli. ¿Está Gerardo? Sí, sí, señor, sí. Muy bien. Buen día para todos. Bueno, Gerardo arrancó con nosotros allá en el 2004 cuando llegamos a Perú. Y bueno, eso fue el inicio de su tarea como entrenador. Y nosotros dimos suerte como Mirta Legrand, porque él después hizo una carrera bárbara. Y bueno, dirigió varios equipos de primera división en Chile, también en Perú, donde últimamente fue, bueno, sabrán que fue campeón con Ayacucho. De manera que le va muy bien en la carrera de entrenador de primera división. Y bueno, le damos la bienvenida y le agradecemos la presencia. Y también tenemos a Richard Castro, que trabajó durante mucho tiempo en la federación, en la etapa de Daniel Amet, como coordinador entre los CAR y los clubes, y como scouting también, que realizaba la federación para favorecer a los clubes. No sabía, Edgar, que estaba vos, si no te hubiera metido en el paquete. Edgar también trabajó en la época de Amet en la federación y lo hizo muy bien, pero Edgar ya venía de la época nuestra, ya en la época nuestra también dirigió y le fue muy bien, y bueno, tenemos un gran recuerdo y un mucho cariño por Edgar. Bueno, vamos a arrancar en el tema de que nos convoca, que es la evolución del fútbol peruano en los últimos 15 años. Yo ahí marco que hay razones estructurales y circunstanciales. Cuando hablamos de causas estructurales, nos referimos al trabajo de soporte que tiene un proyecto futbolístico para lograr éxitos. Se debe reunir determinadas condiciones que permitan un desarrollo sostenido. Eso es fortalecer la estructura. Debemos decir que nosotros llegamos a Perú en el año 2004, casi un poquito más de 15 años atrás, y debemos decir con qué nos encontramos para saber cómo fue evolucionando de aquel tiempo hasta hoy. En aquel momento llegamos con Gerardo Ameli, con el ruso Moseta, con José Luis Pavoni y con el profesor Salcedo. Nos convocaron en el 2004 porque en el 2005 había un mundial juvenil sub-17 en Perú. Si nos remontamos a lo anterior a eso, las selecciones juveniles peruanas no habían pasado, no solo que no habían pasado nunca a una segunda etapa, sino que además, me acuerdo que Lucho Bolaño me decía que él había sido el mejor en cuanto a resultados, porque había sacado 4 puntos en una sub-17, ese era todo un logro, quiere decir que las cosas no estaban muy bien. Y llegamos nosotros para hacernos cargo de ese equipo sub-17 que iba a jugar en el Mundial al año siguiente. Teníamos un año y medio y la idea original era de hacer selecciones regionales, ya que Perú tenía videnitas en distintos lugares del interior de Perú, y esas selecciones regionales tenían que fortalecer la selección única que iba a ser la sub-17 que iba a defender los colores de Perú en el Mundial. Pero a poco de llegar, empezamos a ver cómo íbamos a hacer esas selecciones regionales, y nosotros, Pavoni se iba a encargar de dirigir la selección sub-17, y Salcedo el preparador físico, pero Ameli y Moseta iban a trabajar con las selecciones regionales. Cuando apenas llegamos, el primer lugar donde fuimos fue a Chincha, donde fue Gerardo. Gera, yo quería que contés un poquito qué encontraste en Chincha para hacer una selección sub-17 regional. Bueno, buen día para todos. Gracias, Carlos, por convocarme. Un abrazo para toda la gente conocida, principalmente de Perú. Y gracias por permitirme participar. Cuando llegamos a Chincha, nos encontramos con la videna
una estructura para poder trabajar hermosa, era bastante nueva y las canchas estaban en gran estado, una concentración, un gimnasio, o sea, la infraestructura para el desarrollo del trabajo era muy buena, para lo que había en el resto de la región, pero no, el problema era que no había jugadores. Bueno, me encontré también con muy buen material humano, gente espectacular en cuanto a la recepción social y también en cuanto a voluntad y capacitación formal o capacitación académica, con profesionales que conocían de qué se trataba el trabajo. Lo que no había nada, que fue repetido en lo que nos fuimos encontrando en el resto de Perú, no había nada de competencia establecida casi de ninguna edad, pero principalmente de 6 a 14 años, no había nada de competencia continua establecida, por lo tanto no nos encontramos con jugadores formados para poder formar parte formados deportivamente como para poder pertenecer a una selección que fuese a jugar un mundial un año después. Eso nos frustró porque en realidad, si bien habíamos hecho un diagnóstico y imaginábamos algo como lo que nos encontramos, no pensábamos que la realidad iba a ser esa exactamente. Por lo tanto, bueno, a partir de tu decisión y de analizarlo bien y de tu decisión, tuvimos que cambiar de estrategia de la forma de buscar jugadores y empezó a gestarse, a partir de eso, empezó a gestarse lo que fue después el proyecto Creciendo con el Fútbol, que intentó o intenta, y en algunos lugares con éxito, porque pude seguir yendo a Perú a trabajar y lo he visto, en algunos lugares con éxito, intenta masificar el fútbol competitivo con continuidad de chicos de 6 a 12, le pusimos en aquella época, podemos pensar ahora que de 6 a 14, de 6 a 13 años, ¿no? Hay como una continuidad de eso que en este año pasado, 2020, se frenó por todo lo de la pandemia y seguramente no se pudo profundizar en edades mayores porque la federación no pudo seguir aportando para el torneo que se llama Copa Federación, que se jugaba entre todos los clubes de cada provincia. Pero bueno, hubo un trabajo de continuidad que se inició se empezó a gestar en aquella época, 2004-2005, con el proyecto Creciendo con el Fútbol. Bueno, a raíz de esta realidad que nos muestra Gerardo, tenemos que decir que esa selección sub-17 teníamos un caudal de jugadores aproximadamente de 60 jugadores, no había más para elegir, no era que había 60 jugadores buenos, teníamos que elegir. En ese momento Alianza y Cristal eran los dos equipos que trabajaban bien, algo de la U y un poco de Cantolao. El resto no tenía jugadores potables para una selección. Entonces tuvimos que armar esa selección con un número muy reducido de jugadores. Iniciamos un trabajo a corto plazo que era contrarreloj para armar esa selección a la que se dedicó Pavón y Salcedo, y después un objetivo a mediano y largo plazo que permitiera a Perú ofrecer una mayor oferta de jugadores en cuanto al futuro, que es lo que dice Ricardo, para armar el proyecto Creciendo con el Fútbol. Empezamos por hacer un diagnóstico. Empezamos a preguntarle a la gente peruana por qué entendían ellos que siendo un país futbolero no sacaba jugadores y no tenía posibilidades de participar con éxito en los torneos juveniles, y nos dijeron una serie de cosas, que había problemas sociales, que había mala formación de entrenadores, que había falta de nutrición en los chicos, que había poca infraestructura, que tenían debilidad psicológica los chicos peruanos, que había pocos referentes a imitar, pero la realidad, a la conclusión a la que llegamos, es que no existía un sistema que permitiera a los chicos jugar en forma ordenada y continua. Ese fue el gran problema. Y nosotros hicimos un cuadro comparativo, que es entre
un diagnóstico del cuadro comparativo entre los países que estaban desarrollados en fútbol, los emergentes, que eran los que estaban apostando a proyectos y le estaban dando continuidad, y los rezagados. Entre los históricos, Argentina, Brasil, se podía hablar de Uruguay también, que a las condiciones naturales le agregaban organización y metodología. Otros que estaban apuntando a largo plazo, como Chile, Venezuela, Colombia, que apostaban a proyectos y le estaban dando continuidad en el tiempo. Y si bien todavía no tenían en ese momento logros deportivos, ya tenían algunos jugadores compitiendo en el fútbol de liga. Y los más rezagados siempre fueron Perú y Bolivia, que no tenían ni logros deportivos ni exportaban jugadores. Las causas por las cuales pensamos que en Perú ocurría eso eran dos, comparada con los países que estaban desarrollados. Había una frágil competencia interna, porque como les decía, había dos clubes que competían seriamente, y las competencias duras las tenían cuando competían entre ellos, por lo tanto tenían 4 o 5 competencias duras en el año. Y la ausencia de competencias masivas en el fútbol infantil, lo que impedía ampliar la captación de jugadores para tener luego jugadores de 12 o 13 años en condiciones de formarlos. Esas fueron las dos causas que nosotros vimos como dificultades para el desarrollo. Hicimos también un cuadro comparativo entre los 5 años y los 17, como ven ahí. Un jugador, digamos, argentino, está en la franja celeste, llegaba a un sub-17 con 1.680 entrenamientos duros, y el peruano iba acumulando y llegaba a 168 entrenamientos duros. Y fíjense en la siguiente, que habla de competencias. La competencia cumple un rol fundamental en el desarrollo de un jugador. Es esencial la competencia dura para que el jugador evolucione y se desarrolle. Fíjense, a un sub-17, un argentino llegaba con 520 competencias duras en su trayectoria, y el peruano llegaba con 108. Estas líneas, la celeste y la roja, la celeste competía contra la roja, y ahí está la explicación por la cual Perú no tenía chance de ganar nada, porque había mucha diferencia entre uno y otro. Y vimos que la zona esencial que estaba malograda era la de 6 a 12 años. Y ahí teníamos que apuntar con el proyecto Creciendo con el Fútbol, porque después, haciendo una proyección, a los 15 años un jugador de potencia llegaba con una formación de 10 y el peruano llegaba con una formación de 5, pero ocurría que no había ni cantidad ni calidad de entrenamientos en los años de 6 a 12 años. Entonces a eso apuntamos con el proyecto. ¿Cuál es el camino que seguimos? Había dos caminos: el de realizar parches, hacer charlas, cursos, selecciones estables con jugadores que no existían, esfuerzos aislados, soluciones mágicas, todo a una serie de cosas que se habían intentado. O realmente buscar una solución de fondo, que fue la revolución del fútbol base, movilizar al país, modificar el sistema y dar la oportunidad a más chicos para que jugaran. Bien, para lograr esto, ¿qué camino seguimos? Decidimos la solución y empezamos a trabajar con alianzas con las ligas y las escuelas. Cambiamos la legislación de la federación para que sea más viable, formamos promotores comprometidos con el proyecto, talleres de capacitación para dirigentes, elaboramos módulos de fácil comprensión con reglamentos y organización para que cualquiera lo pudiera seguir, hicimos talleres para formar entrenadores, acá como dije antes, los módulos de fácil acceso. En la escuela capacitamos a los profesores de educación física y además hicimos alianzas con municipalidades, con el IPD y con NUGEL. Esto es el camino que seguimos para llegar a un proyecto que, ¿qué buscaba el proyecto Creciendo con el Fútbol? Pasá, Edu. El proyecto era sencillo. El objetivo era masificar el fútbol infantil para rellenar esa parte que le faltaba al fútbol peruano. Que trabajaran en forma ordenada y continua, que los chicos jugaran durante 10 meses, todos los fines de semana, de esa manera iban a evolucionar, y en campos reducidos, de 7 contra 7. ¿Por qué en campos reducidos? Por una infinidad de razones. Nosotros teníamos infinidad de razones, pero acá pusimos 4 o 5 para que se note.
el jugador cuando juega, el chico cuando juega en una cancha de 7, tiene sus medidas adaptadas a su realidad, hace más pases, interviene más, está más en contacto con la pelota, todas esas razones naturales, casi aprendí a jugar naturalmente, de manera que hicimos campos reducidos para las 3 categorías. Seguí, Edu. Las condiciones de la competencia eran, como decía, en el sub-8 había campos de 40 por 25, igual que en el sub-10, y en el sub-12 había 50 por 35. Debemos decir que lo ideal sería que hubiera habido sub-8, sub-7, sub-6, sub-9, pero nosotros, como era muy engorroso iniciar con tantas categorías, arrancamos con sub-8, sub-10 y sub-12 para que se pudiera organizar la competencia y empezar a caminar. Seguí, Edu. Esta era la medida de los campos, y veíamos que en una cancha de 100 por 70, en una cancha de 11, se podían hacer las tres campos y podíamos jugar en esa cancha simultáneamente 3 partidos de fútbol base. Seguido. Acá hay un ejemplo de la jornada. Cada jornada de 9 a 14 se hacía normalmente los sábados. Competían 12 clubes de 3 categorías cada uno, como habíamos dicho, y competían alrededor de 432 niños en 5 horas los fines de semana. Seguí, Edu. Bueno, esto es cómo se distribuía el tiempo, entre las 9 y las 14, cómo se jugaba, ya eso es muy, muy elemental. Seguí, Edu. La cantidad de personas mayores que movilizamos era más o menos, teniendo en cuenta que cada chico llevara 2 personas, 850 mayores, y seguí, Edu. Esto es un poco el resumen. En un campo en 5 horas se hacían con buena organización y buena voluntad se hacían las competencias, y que movilizábamos entre niños y personas 1.300 más o menos un fin de semana. Debo decir, antes de esto de las capacitaciones, que ustedes vieron que hicimos nosotros alianzas estratégicas con los alcaldes, con los municipios. Nosotros tuvimos la suerte que agarramos, iniciamos esto en un año electoral, donde los alcaldes querían mostrar obras, y nosotros le brindábamos a través de una alianza con la federación, la posibilidad de que en una mañana juntaran 1.300 personas en una actividad muy buena, que era el fútbol infantil, y que eso, si no les interesaba el fútbol, por lo menos les interesaba mover las 1.300 personas y hacer algo positivo para la sociedad, lo que nos impulsó más la posibilidad de desarrollarlo el proyecto. También hicimos un RAIC por todo el país, abordando la tarea de cómo trabajar con chicos de sub-8, sub-10 y sub-12 en los aspectos tácticos, técnicos, físicos y psicológicos. Íbamos 3 días a cada lugar y desarrollábamos cursos. De esa manera también incorporamos instructores para realizar el proyecto en las distintas regiones. Bien. Pasá, Edu. Esto es lo que tiene que ver hasta de 6 a 12 años. El proyecto se fue arraigando en la gente. Fui injusto en no nombrar a Ángel Salinas, hasta ahora, un sociólogo que encontramos en Perú. Un día Gerardo me dice, un sociólogo nos mandó una carta, y creo que coincide mucho con lo que nosotros pensamos. Y entonces, bueno, si tal lo que vamos a charlar con él. Fuimos avanzando en el tema y él nos ayudó mucho en cómo encarar el tema del proyecto Creciendo con el Fútbol. Casi diría que hoy todavía trabaja en la federación, y casi diría que es el padre del proyecto Creciendo con el Fútbol, porque se lo tomó como propio y nos allanó el camino en muchas cuestiones. Entonces, Ángel no está hoy porque está trabajando todavía en la federación y hoy tenía tarea, pero debo reconocer que este plan lo llevó a cabo en aquel momento él, y él me dijo en ese momento que la federación no debía sustentar el plan, que teníamos que arraigarlo en la sociedad, porque si no, cuando la federación dejara de poner plata, el plan se iba a caer. Y así fue. Empezamos a trabajar en distintos lugares y con distintas realidades. En Surco me acuerdo que había campos sintéticos,
con medidas ideales, y había lugares donde había terrales, 2 palos y un hilo como travesaño, y eso servía. Y así que eso fue arraigando en la sociedad y hoy está sólido y sustentable. Entonces, me parece que es una buena plataforma. Después de esto, ¿qué pasa? Los jugadores llegan a los 12 años y cómo lo vamos desarrollando de 13 para arriba. Ahí nosotros ya no estábamos, vinieron otros que continuaron con este proyecto, y se armaron los CAR, que son centros de alto rendimiento, dale Edu, son centros de alto rendimiento para el desarrollo de chicos entre 13 y 17 años. Se buscaban los jugadores en cada una de las regiones, los jugadores más con mayores condiciones, y se los perfeccionaban los CAR. ¿Para qué? Para nutrir a los clubes de la región, en principio, con jugadores de los CAR. Y la federación colaboró mucho en este desarrollo con un torneo juvenil que es la Copa Federación, y colocando un captador de talentos que surtiera a los clubes. Para mí, este trabajo de captador de talento deberían hacerlo los clubes, por lo menos así se hace acá. No puede ser que la federación ponga un captador para que le lleve jugadores a los clubes. Y casualmente ese captador lo tenemos acá, que es Richard Castro, que recorrió todas las regiones viendo jugadores y captando. Y decinos un poco, Richard, ¿cómo fue esa tarea tuya de captar jugadores y hacérselos llegar a los clubes? Bueno, profesor, gracias por la invitación. Buen día a todos. Bueno, dentro de una estructura que se forma, fui parte de la parte del scouting, ¿sí? En viajar. Si bien es cierto, en ese momento también está el profesor Lucho Bolaños como jefe, ¿no?, o director de la parte de la captación, en lo que era en la parte de Perú. No solamente fuimos 2 personas, sino fuimos varias personas también, ¿no? Para dejar esto bien en claro, porque estuvieron los técnicos también que viajaban, ¿no? En este caso, las categorías estaba el profesor Edgar Teixeira, que está presente, también viajó, pudo ver partidos acá en Lima también, Carlos Silvestri, en su momento estuvo el técnico de la 20, Fernando Nogara, el profesor J también, Oré, y bueno, no todos miraban jugadores. Si bien es cierto, por la parte de la responsabilidad era, viajábamos a todas las regiones. El torneo Copa Federación era diferente al torneo que se armó, que fue Copa Centenario. ¿Qué pasa? El torneo Federación hay clubes que se inscriben y obviamente el chico tiene que pagar, ¿no? Como corresponde, si era el torneo que se hacía, que era Copa Federación, o se hace hasta la actualidad. Pero cuando se armó el torneo Centenario, es como decir el torneo AFA, Fútbol Juvenil en Chile, o el nombre que se le llame en cada país. No era el torneo principal, porque esta vez se iba a jugar, cada equipo iba a jugar en su lugar de origen, ¿no? Si era Ayacucho, Ayacucho no iba a estar en Lima, iba a estar en Ayacucho. Si era Unión Comercio no iba a estar acá en Lima, sino iba a estar propiamente allá en Nueva Cajamarca, en San Martín. Y así los clubes cada uno distribuye en su lugar, bajo una premisa que ellos tenían que tener todo un desarrollo de un cuerpo técnico, ¿no? Un jefe de unidad técnica y menores, técnico de la sub-17, técnico de la sub-15, técnico de la sub-13, su preparador físico, médico, kinesiólogo, utilero, etc. Esto es en los equipos de primera división, que el propio club pagaba obviamente, y la federación que le brindaba todo lo que era el torneo propio gratuito, los traslados sean en avión o vía terrestre según sea la distancia, y toda la alimentación de todo el equipo completo. Entonces, a raíz que cada club comenzó y a través del tema de licencias, porque licencia no solamente es para la parte de un carnet, ¿no?, homologar un carnet, sino también de los clubes cómo tienen que estar formados, no porque eso lo pide a través de licencia. Entonces, a través de esta formalidad, se aprovecha ese momento y se dice a los clubes que tienen que tener esto. Entonces, ¿qué pasaba? Como todavía en Perú, excepto unos clubes, también hay que ver la distancia, ¿no? Como bien mencionó Cristal, en este momento San Martín, Universitario, obviamente que tenían en avanzada estas partes, pero había gran cantidad de clubes también, especialmente regiones que todavía no tenían instalado esta parte de la Secretaría Técnica, o ver su departamento de scouting, o como quien quiera llamarlo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Nosotros éramos un soporte, ¿no?
¿Para qué? Para ayudar a los clubes que tengan esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Empieza el torneo centenario, empezó el 2017, pero el 2016 comenzamos a viajar todas las regiones. ¿Para qué? Para empezar a ver jugadores. ¿Qué hacía la parte de Creciendo con el Fútbol, no? Ellos, al tener toda la gente en todas las regiones, ellos organizaban y le decían a cada persona que trabajaba, sea el técnico de la 12, 14, 16, miren, empiecen a buscar jugadores en toda la región. Entonces, cuando nosotros llegamos de 3 a 4 días, pero casi normalmente por 3 días, y entonces, ¿qué pasaba? Ahí, en esos jugadores que habían, armaban, por ejemplo, 6 partidos, ¿no? Que tenían que haber 6 equipos por categoría, y ahí conjuntamente con el personal de Creciendo con el Fútbol en cada región, coordinábamos los jugadores y íbamos mapeando los jugadores. Entonces, para esas visorías, se le invitaba al club. Yo, mi persona le hacía una invitación a todos los clubes para que vayan a ver estos jugadores. Y entonces los clubes iban a través de su scouting o la persona encargada, y entonces ellos miraban. No era exclusivamente para Lin, sino obviamente la idea que cuando se empezó a trabajar, la idea era para las regiones. Queríamos más apuntar a las regiones porque Lima siempre lo tiene más todo, tiene todo más en avanzar y las facilidades son muchas más. Lo que queríamos era equipar, ¿no? Equipar, ¿qué pasa? La parte de regiones con Lima. Y esos jugadores que venían de regiones que queden propiamente en su lugar, para no que exista ese desarraigo a tempranas edades. Y más que el jugador peruano, cuando usted bien lo habló, en la parte mental todavía es un poco, no tiene ese problema del desarraigo, ¿no? Excepto varios jugadores. Y entonces, ¿cuál era la función cuando viajábamos? Nos dividíamos, íbamos juntos, y entonces, ¿qué pasa? Íbamos a ver jugadores. Armamos un mapa de equipo y le decíamos al club o al coordinador, mira, nosotros hemos visto estos jugadores, con tu cuerpo de scouting, fíjate si te sirve, no te sirve, pero lo vemos con un talento diferente, tenemos referencias de la propia gente de la región, y fíjate. ¿Para qué? Para que ellos vean. ¿Qué sucedía en muchos casos? Que a veces le decíamos al club de la región, y mientras que sí, que no, y que sí, que no, obviamente hay un padre detrás de los chicos. El chico quiere crecer y a veces, obviamente, como esto ya lo tenían realizando los clubes de Cristal, Universitario, Melgar, que empezó a trabajar muy bien, lo tenían avanzada, entonces ellos iban, obviamente, estaban en todas las visorías, no se perdían ni una. Y así comenzaron a captar los jugadores. Muchos jugadores de regiones se fueron a Sporting Cristal, Universitario, Alianza Lima, jugadores de equipos de Lima. Entonces, eso es lo que sucedió. Y entonces nosotros simplemente hacíamos un trabajo que cada club debería hacerlo en sí, como bien lo dijo, no debería ser parte de la federación, pero comenzamos a hacer trabajo de soporte, de ayuda, de la parte educativa, de fomentar y alimentar ese espíritu que tiene que existir eso. Esa fue una parte, en la parte del scouting, como me da pase para esto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros armamos para, por ejemplo, cuando empezamos empieza el 2017 el torneo centenario, buscamos jugadores de la 12, 14 y 16. ¿Por qué 12, 14 y 16 del 2016? ¿Para qué? Para que se integren al torneo centenario ya con su propia edad, o un año antes, ¿no? Y entonces ahí, el primer año empezamos con la 17 y 15 y casi hubieron 400 jugadores que no pertenecían a ningún club, porque ahí fue donde se arranca. Entonces, jugadores que estaban ahí jugando en la calle, en una academia, en un lugar, pasaron a clubes profesionales. Y que aún todavía, ¿no? Por todo el trabajo que se realizó en conjunto, estos chicos están en clubes importantes, han pasado por una 15, por una 17, por una 20, y están jugando en equipos profesionales. Entonces, ese era el trabajo ordenado que había que hacerse. Y se hizo. Después, el segundo año, pasó la sub-13 y a la vez con equipos de segunda división. La segunda división, sí, la Federación Peruana, ¿sí? También la parte importante que es la financiación, pagó a todos los clubes de segunda división, se le pagó al cuerpo técnico, no al técnico, al preparador físico, al kinesiólogo, hasta al utilero, se le dio un sueldo. ¿Para qué? Justamente como no recibían el dinero de las mismas cantidades de la primera división, se le dio un soporte, pero para que ellos poco a poco vayan, obviamente, haciéndose responsables y entiendan que esto no se le puede dar dinero toda la vida, sino que es progresivamente sigue bajando. Y entonces, ¿qué pasaba? Ya no habían 15 o 16 clubes en primera división, sino ya habían 15 clubes más en segunda división, y ahí donde también se captó a todos esos jugadores, que fueron más de 2000 y pico, que no pertenecían a ningún club, sino simplemente se le iba a ver ese chico que estaba en la calle jugando con un talento, se le captaba. Entonces, ¿qué pasa? Entre primera y segunda división había 30 equipos,
jugando un torneo, divididos por regiones, porque a veces la distancia, guarda un chico de Tumbes hasta la parte de, obviamente, Tacna, son distancias muy largas, entonces se dividió en 4, por ejemplo, zona norte, zona sur, zona centro 1, centro 2 y la parte de Lima. En 5 partes se dividió, se hizo una parte macro regional. Y de ahí, obviamente, los primeros y segundos se enfrentaban y las semifinales y finales eran en Lima, por cuestión logística y también financiera. Ahí donde se fue dando esta parte, ¿no? Y yo lo tomo como fundamental porque justamente cuando habla de las competencias, entonces no era lo mismo competir Copa Federación que el chico que paga a que cada club tenía que buscar un talento. Porque obviamente si le dio a la segunda división no era para que ellos cobren, sino para que simplemente ellos vean su infraestructura, porque el torneo se lo dábamos todo, ¿no? Gratuito, los viajes igual, todo. Muy bien, Richard. Bastante claro todo lo que ha hecho a través tuyo o a través de los demás muchachos la federación. Ustedes fíjense que acá arriba, en donde está el escudito de la federación, dice que la federación controla, capacita y financia, cosa que no ocurre en otros lugares. La capacitación acá no lo hace la AFA. El control no lo hace AFA y la financiación lo hacen los clubes naturalmente. O sea que para la federación es una gran carga esta. El tema es que si la federación deja de financiar todo esto, es probable que todavía no esté arraigado y se caiga la estructura. De manera que por un tiempo yo creo que la federación va a tener que seguir haciéndose cargo de determinadas cuestiones y ver de qué manera va encaminando la situación. Pasa, Edu. Acá estamos, este torneo de federación, por todo lo que dijo Richard, es muy importante. Y acá tenemos algunos datos en la próxima placa. Ven fútbol sub-13, sub-15, sub-17 en las 25 regiones, clubes aficionados debidamente registrados en su liga de origen, toda un torneo de apertura de 12 fechas, uno de clausura de 12 fechas, las finales. Todo este desarrollo permite competencia y permite que salgan jugadores. Y la próxima tiene que ver con las visorías, que es la que hablaba, acá estamos viendo que en 25 regiones hay 28.560 jugadores jugando, de manera que se arrancó con 3.700 y estamos en 28.500. Y en la siguiente vamos a ver el tema de las visorías. Fíjense acá lo que hablaba Richard hace un momento, se vieron 30.000 jugadores juveniles entre el torneo Federación, los interescolares, Copa Perú y demás, o sea que se captó una gran cantidad de jugadores. Pasá a ver, Edu. Esto es, volviendo haciendo un raconto del análisis de cuando arrancamos, fui también muy injusto con JJ Oré porque no lo nombré. Cuando apenas llegamos, el peruano más cercano que teníamos era JJ, que había formado parte del comando técnico de Camada, que era nuestro antecesor, y nosotros lo asumimos porque él nos dio mucha ayuda para insertarnos en el medio peruano. Lo tuvimos, siempre fue ayudante de Pavoni en esa sub-17, seguimos trabajando después para la sub-17 siguiente y con el mismo cuerpo técnico. Pavoni dirigió una sub-20 en el mes de enero y nos fue muy mal, por lo cual Pavoni tuvo que salir y Jota se hizo cargo de esa sub-17 que había armado con Pavoni y fueron al Sudamericano en marzo, 2 meses después, y Jota clasificó, o sea que los famosos Jotitas aparecieron ahí. Yo volví en el 2011 a Perú, 11 y 12, y nuevamente trabajé con Jota, ahí armamos otro equipo, esta vez sub-15, con la captación de jugadores a cargo de Lucho Bolaños, que hizo una gran captación en todas partes, y ese equipo, a final del 2013, creo, salió campeón sudamericano sub-15, con Jota como entrenador. De manera que tengo un vínculo muy cercano y muy afectuoso con Jota. Y bueno, en la vorágine no lo nombré al principio, creo que tengo que ser justo y nombrarlo ahora por todo lo que le dio también él al fútbol peruano.
decía que el análisis pasó a la siguiente, Edu nos dio las siguientes conclusiones, que ya lo hablamos antes, que el nivel de competencia, lo dijo Richard también, era bajo, que los jugadores para elegir eran acotados, acuérdense que en la primer sub-17 teníamos muy pocos jugadores para elegir, que los jugadores seleccionables provenían de 2 o 3 clubes, como lo dije antes, había solo 3 jugadores referentes en el exterior, no existía torneo de reserva, no existía cupo de menores, son todas cosas que se fueron sumando en lo organizativo. Y en lo que tiene que ver con la competencia, Perú y Bolivia, como dije antes, eran los más débiles. A mí me tocó trabajar en Paraguay y yo les aseguro que los demás países rogaban que le tocara Perú o Bolivia en su zona porque uno sentía como que eran los 3 puntos seguros. O sea, que eran las selecciones más débiles de Sudamérica. Generalmente había una gran diferencia en lo deportivo, también en el trámite de los encuentros, había una gran debilidad en los futbolistas peruanos que tomaban la derrota como uno más. Entonces, todo eso teníamos que darlo vuelta. Había muchas desconcentraciones y distracciones. Pasá, Edu. Esto se fue con un trabajo, nosotros hicimos los primeros 3 años ahí, después volvimos 2 años más en el 11 y en el 12, pero con la continuidad de ese trabajo, que naturalmente lo siguieron después Daniel Amet y demás, Pasá, Edu, se fueron sumando cosas. Por ejemplo, que los jugadores compiten oficialmente desde los 6 años, cosa que antes no existía. Hay una importante cantidad de jugadores para escoger ahora, tanto en juveniles como en mayores, a raíz de todo el trabajo del que hablaba Richard. Hay jugadores seleccionables en casi todos los clubes. Se mejoró considerablemente la competencia interna, eso mejoró el desarrollo de los jugadores. Hay más de 20 jugadores referentes jugando en el exterior, se acuerdan que antes había 3. Se proyectó el torneo de reservas, se implantó el cupo de juveniles, seguido. Entonces, todo eso que dio, se clasificó para un mundial juvenil por primera vez en la historia. Se redujeron los momentos de desconcentración y se notan menos distracciones ahora. Se observan jugadores más aguerridos, preparados mentalmente para enfrentar los desafíos. Los resultados deportivos negativos pasaron a ser más ajustados. El trámite se emparejó. Los futbolistas se rebelan ante un resultado adverso, cosa fundamental para la competencia. La dinámica y la fortaleza del juego, la fortaleza física aumentó, o sea que, Pasá, Edu, todas esas cosas se fueron logrando. Teniendo en cuenta todo esto, nosotros aconsejamos para el futuro en lo organizativo, Pasá, Edu, continuar con los torneos de reserva, profundizar creciendo con el fútbol, profundizar la estructura del desafío 2020, que en definitiva es ese salto de calidad, y regularizar las academias, eso lo pusimos en algún momento, nunca se hizo. Después, en lo organizativo, centralizar el registro de jugadores de 6 años, acentuar la capacitación de entrenadores, tanto en Lima como en provincia, generar actividades en los CAR, con el objetivo de vincular los mismos con la comunidad y darle sentido de pertenencia. Quiero contar algo respecto de los CAR. Cuando yo me fui de Perú a Paraguay, un día fuimos a jugar un sudamericano a Tacna y me acerqué hasta ahí a ver el trabajo de los CAR, porque me interesaba, porque sentía todavía a Perú como que estaba arraigado en mí, quería saber cómo estaban trabajando de ese proyecto que iniciamos nosotros, que después se continuó. Y fui a ver el trabajo, y realmente en los papeles que llegaban a Lima, el trabajo era muy bueno, pero yo vi el trabajo realizado en campo y no era como llegaba a Lima en papeles. Entonces, yo cuando fui la segunda vez, mandé a controlar los CAR porque quería que lo que llegaba en papeles se viera en el lugar. Y otra cosa que vi, que me llamó la atención, que uno tenía que encontrar el mejor jugador de Tacna, por ejemplo. Y no estaban los mejores en el CAR. ¿Por qué? Porque había algunas escuelitas o agrupaciones que no querían mandar el jugador al más destacado porque lo iba a entrenar otro entrenador. Y el propio entrenador quería quedarse con su jugador. Cosas que realmente la marco como extraña porque en otros países no ocurre. Cuando vos haces una selección en Argentina, en Uruguay, en Brasil, te mandan los mejores jugadores porque es una forma de mostrar su trabajo. Acá no, acá había como celos con el entrenador del CAR y no mandaban. Entonces, bueno, yo cuando fui la segunda vez mandé a supervisar eso para ver si lo mejoraba. Pasá, Edu.
finalmente, bueno, esto tenía que ver con los CAR, lo que nombraba recién, que hay que acentuar el trabajo en los CAR para que haya más futbolistas y que la competencia mejore. Seguido. En cuanto a competencia, profundizar la agresividad y la dinámica, cosas que se están logrando, por esto de las derrotas más ajustadas, y seguir profundizando en los logros y los resultados que se han tenido. Hoy la estructura está así, creciendo, nutre a los CAR y a los chicos, a los clubes y a las selecciones de 13 a 17 años, y eso a través de los torneos juveniles, de captador de talento y del apoyo de la federación, nutre a la selección mayor y a los clubes. Así está hoy la estructura. Como ven, hay mucho de apoyo de la federación que controla, capacita y financia, si no esto es probable que se resintiera. Bien, hasta acá, Abedu, es una realidad actual de Perú. Esta me la mandó Ángel Salinas. En el 2004, el universo de jugadores infantiles era de 1000, de 12 años, y el universo de jugadores juveniles, menores de 12 años, ¿no? Niños menores de 12 años. Y el de juveniles de 2.300, en todo el país. En el 2005, que se inicia el proyecto Creciendo con el Fútbol en 5 regiones, con niños de 8 a 12 años ya había 5.000. El primer año que iniciamos el proyecto. 5 años, nosotros a este proyecto le dimos una dimensión de 15 años para que se potenciara, y se potenció antes. En el 2010 alcanza la participación de 70.000 chicos en el fútbol base. Es la misma cantidad que tiene Uruguay jugando fútbol base. Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes. Y para el mismo año, 5.000 jugadores provenientes del fútbol base inician a los torneos juveniles. Eso se fue logrando en el 2010. Y en el 2017 y 19, en el 17 se clasifica a un mundial de mayores. Y en el 19, la final de la Copa América con 14 jugadores. No sé si se ve bien, yo no veo la parte de abajo de luz. 14 jugadores salidos del proceso de creciendo dentro de esos jugadores que clasificaron al mundial y que fueron a la Copa América. Si uno ve dónde se inició este proceso, donde no había jugadores ni para armar una sub-17, y hoy que se está peleando, naturalmente nos gustaría que Perú llegara a todas las finales. Y ahora perdieron 2 o 3 partidos en la clasificación para Qatar y ya parece que está todo mal. Realmente se ha avanzado mucho. La idea es que esto siga avanzando. Bien, todo esto tiene que ver con las razones estructurales. Toda esta estructura está montada para que el fútbol de Perú se desarrolle. Y yo también hablé de causas circunstanciales. Llamamos así a las situaciones que no fueron planificadas, pero ocurrieron y favorecieron el desarrollo y el logro de un objetivo. Porque nadie planificó en el año 2004 que Gareca iba a llegar a la selección 10 años después o 15 años después y lograr lo que logró. Naturalmente habrá tenido algún apoyo de los antecesores. Yo recuerdo un gran trabajo que hizo en su momento Marcarián, fue dejando bases también para la selección mayor, y Daniel Amet apoyando con juveniles en el proceso de Gareca. O sea que hubo algunas cuestiones, pero que en este caso la llegada de Gareca a la selección mayor, conociendo la idiosincrasia peruana, porque había dirigido la U, tomó algunas medidas que cambiaron la cara de la selección mayor en cuanto a patrones de comportamiento, hizo algunos cambios generacionales, y como vieron antes, no solo clasificó al Mundial, también llegó a la final de la Copa América. Entonces, me parece que hay que rendir un homenaje para estos últimos logros al trabajo de Gareca y de su cuerpo técnico, que supieron encauzar una serie de cuestiones favorables que tenían en cuanto a estructura, que los anteriores a lo mejor no la tuvieron, y lograron catapultar el fútbol peruano a los primeros planos, porque realmente en los últimos años estuvo en los primeros planos. Esto es lo que tiene que ver con las causas circunstanciales y con las causas
estructurales a las que me quería referir. Así está hoy la estructura del fútbol peruano. Y como ven, siempre les digo, donde está el escudito de la federación controla, capacita, financia, cosa que en otros países no ocurre. Pero a mí me da la impresión que en este momento, si no se sostiene esta estructura, esto demora mucho tiempo en crecer, pero demora un año en caerse. Si no se siguen haciendo torneos, si no se capacita, si no se financia las competencias, en un año se cae. Entonces, ojalá la federación siga en la misma ruta y siga financiando esto para que esto se arraigue y en algún momento la federación no va a tener que cumplir con ese objetivo y esté arraigado. Creciendo me parece que ya está arraigado en la sociedad. Lo otro, de 13 para arriba, no está arraigado. Creo que hay muchos dirigentes, que no solo pasa en Perú, pero en Perú más, piensan que el gasto en juveniles en realidad es un gasto y no lo ven como una inversión. Entonces, si no son empujados a través de una reglamentación, no lo llevan adelante. Entonces, la federación tiene que estar sosteniendo todo este andamiaje. Y por último, creo que teniendo en cuenta, esto es algo que dejo en el aire para que lo analicemos, para que lo analicen especialmente los peruanos. Un tema que habría que analizar, teniendo en cuenta la variedad étnica que hay en Perú, la cantidad de razas que hay en Perú, ¿cuál es el aporte de cada una de ellas para direccionar la búsqueda de los jugadores hacia las etnias que aportan más jugadores? Richard, vos estuviste en todo el país buscando jugadores y me imagino que habrás encontrado zonas en las que era más factible la llegada de jugadores que en otras. ¿Tenés alguna diferenciación en eso? Sí, correcto, Carlos. Si bien es cierto, Perú, bueno, por ahí si alguien está de afuera, Perú tiene 25 regiones, ¿sí? Se trabajó en los centros de desarrollo, excepto Madre de Dios, ¿no? Que es un lugar medio complicado por la minería, ilegal, todo eso, ¿no? Por cuestiones de seguridad, se tenía centros de desarrollo en todos los lugares, los CAR. Pero a veces cuando uno, inclusive cuando uno está en un club, ¿sí? Cuando hace sus procesos de captación, de scouting, ¿qué pasa? Si bien es cierto, todos los lugares del país son importantes, ¿no? Por una cuestión también de mercadotecnia, de presencia en el resto del país, clubes importantes, pero hay lugares donde uno tiene que hacer un rastrillaje, ¿no? Muy a profundidad cada cierto tiempo, porque es donde porque la estadística también es importante en esta parte. Un club no va a ir a buscar jugadores donde no lo va a encontrar, o de 15 años que se trabajó con una estadística 15 o 10 años atrás, no salió un jugador. Entonces, por ahí hay que hacer la parte del merchandising con respecto al club para tener presencia, pero más no te va a salir esta zona. Entonces, si uno hace una torta en dividir las cosas, obviamente que hay regiones que sí aportan más jugadores, ¿no? Por ejemplo, Ica, ¿no? Ica tiene Pisco, sus lugares. Es un lugar donde hay jugadores que, si se quiere decir la parte fisiológica, ¿no? De fibras rápidas, con mucho talento, con mucho desarrollo, el somatotipo, etc. Lambayeque, que, bueno, que lo más conocido es la capital, Chiclayo, de la misma forma, es un lugar muy bueno, de muy buenos jugadores para trabajar y potenciarse, ¿no? Toda la parte de Piura, prácticamente toda la costa para arriba, ¿no? Piura también, ¿no? Excelentes jugadores, Tumbes, Trujillo, la parte también nos dejó muy, la sorpresa que fue la parte de Loreto, ¿no? Loreto, qué cantidad de jugadores, quizás sea por su mismo clima, mucho calor, y de verdad que están más acostumbrados a jugar y a jugar y a jugar, que a veces hay ciertos lugares que por el mismo frío, la cultura, por ejemplo, también, ¿no? En la parte de Arequipa, ciertos lugares del sur, la idiosincrasia no significa que esté mala, no es más de estudiar en colegios hasta las 3, 4 de la tarde. Y es difícil a veces que un chico salga de 3, 4 de la tarde a hacer deporte. ¿No? Es mínimo el deporte, es menos, o lo hace un fin de semana. Entonces también eso genera también ciertos tiempos que el deporte requiere. ¿No? Es algo que se observó.
sea, principalmente esos lugares, no quiero buscar un lugar, pero la estadística va indicando eso. Por ahí a lo mejor una persona me hace una pregunta, no, pero profe, tal jugador salió, sí, está bien, salió, pero vayamos a la estadística de la selección, ¿no? O una estadística menor de dónde era estos jugadores. Porque, ¿qué pasa? En Perú no ocurre lo mismo que ocurre a veces, por ejemplo, como Argentina o como Chile, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? La gente que vive en Argentina, vive en Santa Fe, en Rosario, que en Rosario, excepto que un equipo de Buenos Aires lo capte, pero vive. En cambio, acá prácticamente la población de las regiones van más arraigadas a Lima. ¿Dónde nacieron? Nací en Cusco, en cualquier parte de la región, pero hacen su vida en Lima, pero nacieron en un lugar. ¿No? Eso también que genera una estadística, ¿no? Cuando hablamos de Lima, obviamente por la calidad que tiene, y obviamente cuando hablamos de Lima, hablamos de la provincia constitucional, que es el Callao, ¿no? Un lugar muy importante también de captación, ¿no? Eso es un Bueno, poquito la parte de los lugares, profesor. sí, bueno, yo creo que eso amerita un análisis, porque sería bueno profundizar la búsqueda en lugares donde es más fácil pescar. Quería preguntarte, Edgar, a raíz de todo esto, ¿está Edgar? Ahí estás. Aquí estoy, aquí estoy. Después de escuchar todo esto, ¿tenés vos alguna reflexión, algún aporte que nosotros no hayamos hecho respecto? Vos trabajaste mucho tiempo en la federación, estás muy vinculado, trabajaste en la época nuestra, después trabajaste en la de AMAET, dirigiendo selecciones juveniles. ¿Tenés algún aporte o algo que se te ocurra que no hayamos dicho? No, de verdad que todo lo que han dicho es correcto. Ah, había gente, yo encontraba gente en regiones que se quejaba de creciendo con el fútbol, que había equipos que hacían trampa. Yo decía, el objetivo de creciendo con el fútbol es masificar y el objetivo está logrado. El fútbol se juega en todos lados, creciendo con el fútbol. La verdad que la cantidad de niños que hay es enorme. El problema lo teníamos en la captación, ¿no? Los equipos no tenían un área de visoría. Y por eso es que la federación, después del diagnóstico, Daniel les encarga a Lucho, a Richard, y bueno, a todos los demás, pero ellos como principales, digamos, los que tenían a su cargo eso, tenían que coordinar con todas las regiones. Me parece que no nombramos la cantidad de personas que se trabajaban en cada región, ¿no? Había un administrador, había un técnico por categoría, y entre 3 o 4 personas, la idea era que lleguen a todas las provincias de esa región. Algunos lo hicieron con mucho compromiso, otros no tanto, y por eso que era importante la supervisión, el trabajo de Richard, el trabajo de Lucho, que iban a supervisar que se esté realizando el trabajo como se debe. Lamentablemente no todos los profesionales toman con responsabilidad la importancia de su puesto de trabajo, de lo que tiene que hacer y lo que aporta, ¿no? Lo que significa para el país. Realmente la labor de ese profesor que trabaja en región y que se va hasta la última provincia y que coordina con sus colegas y encuentra a esos jugadores que nadie lo ve, esa labor es importantísima. Solo que de repente no se valora tanto o se siente que no se valora tanto, ¿no? La federación ha hecho un esfuerzo enorme en ese proyecto. Se ha trabajado en todas las regiones, se ha llegado a muchos jugadores. Como bien decían, hay muchos de esos jugadores que hoy se han incorporado a los equipos profesionales. Yo ayer estaba viendo Cristal y lo veía a Lisa, ¿no? Lisa es de Ancas, un jugador categoría 2000 que viene de jugar creciendo, que viene después de las visorías, que viene de todo este trabajo que en los años va dando resultados. Como usted bien decía, profe, el crecimiento es lento y se para muy bruscamente. Hoy la federación no está dando el apoyo que había antes, y esto se ha parado. No solo por la pandemia. Desde que salió Daniel,
era insostenible de repente, también en lo económico, no ha podido seguir con ese torneo centenario, por ejemplo, ¿no? En 2017, Richard, no sé si me equivoco, me corriges, por favor. El 2017 me parece que fueron las finales, semifinales en Chincha, ¿cierto? 2017. Ya, en 2017 yo me fui al torneo a ver jugadores y de pronto veías al Grau, veías al Cienciano, veías al Sport Rosario jugando contra la U, contra la Alianza, contra Cristal, contra San Martín. Entonces, la verdad que yo regresé a dar mi informe a Daniel muy contento. Le dije, tengo dos sentimientos encontrados. Uno, contentísimo por lo que he visto, porque se está llegando a todo el país, y preocupado porque no había ni un medio que publicite esto, ¿no? Que lo haga conocido a todo el país. Entonces yo siento que una persona dice no va más y no va más. Y bueno, eso pasó. Eso pasó. Y se ha parado el tema de Centenario. Dice que por un tema de presupuesto debe ser. Es muy complicado que la federación se haga cargo de todo lo que tendrían que hacer todos los clubes, ¿no? Bueno, eso por un lado. Después, ha habido un buen trabajo en toda la logística, ha sido enorme el proyecto, hay que seguir trabajando en eso. Yo veo hoy técnicos mucho más preparados, mucho más involucrados en el crecimiento, entendiendo que trabajamos con jóvenes que necesitan no solamente de sistemas, no solamente de lo táctico, lo técnico, sino además mucho en el aspecto psicológico. Somos un país que tiene que formar su carácter en los jugadores, hay que formar el carácter de los jugadores. No somos un país que sea rebelde por naturaleza, ¿no? Y es algo que tenemos que trabajar. Siento que los técnicos cada vez entendemos más eso. Hay que trabajar en nosotros para poder ayudar después a los jóvenes. Hemos avanzado bastante, todavía hay mucho por hacer, pero yo siento que ese inicio ha sido muy importante y se sigue, ¿no? Hay gente que se está involucrando en eso, hay mucho más capacitaciones. Esta pandemia nos ha servido para aprender otros medios de aprendizaje como el que estamos teniendo hoy, ¿no? Y bueno, eso acerca al conocimiento. Ya si uno no se capacita es porque no quiere, pero es muy necesario. Hoy está un poco golpeado el tema deportivo. Siento que la federación podría apoyar en hacer los cursos al saber que no hay ingresos en lo deportivo, porque no estamos trabajando. Siento que podría ver la manera de capacitar en forma gratuita, de alguna manera, ¿no? Con los profesionales que hoy están trabajando ahí, con profesionales que puedan ayudar a crecer. Es un tiempo que si estamos fuera de las canchas podríamos aprovecharlo para estar en las aulas, o en todo caso en esta forma virtual. Aprender, capacitarnos, estar escuchando más de los que tienen más experiencia. Así que nada, realmente muy contento por haber sido parte de la federación en un inicio con usted, profe, por haberme dado la oportunidad, por haber también conocido en esa época a Daniel, y que me abrió la puerta esta segunda vez, de haber conocido gente tan involucrada como Richard, como Lucho, como tantos profesionales que han formado parte del equipo de Daniel. Realmente Perú está creciendo, veo varios profesores ahí que los veo en varios cursos, así que nada, contento y seguro que Perú va a seguir creciendo a pesar del momento difícil que estamos pasando hoy. Muy optimista con el futuro. Bueno, Edgar, te agradezco. Y sí, yo creo que cuando hablaba de que si esto no se fomenta, no se sigue fomentando, es probable que se caiga. Yo creo que es una cuestión de tiempo que esto vaya arraigándose. Lo que pasa es que sin el apoyo va a demorar mucho más. Y yo creo que Perú en los últimos años ha saboreado lo lindo que es estar codeándose con los primeros puestos, está codeándose con una clasificación y dejar aquello de cada vez que vamos nos golean, cada vez que vamos. Y ahora que se acostumbró a eso la gente, sería muy feo que dentro de 2 años otra vez se vuelvan 6-0 cada vez que van a jugar un sudamericano. Entonces, por eso yo decía que sería lindo que se encontrara una manera de sustentar todo esto, y que siga, porque como dijiste vos antes, le decimos nosotros también, esto es un proceso y se va poniendo escalón por escalón y se va subiendo,
Nosotros acá en la Argentina o en Uruguay o en Brasil tenemos la suerte de que está todo armado ya y no se va a caer más. Y jugadores, además, yo decía, hablaba de los lugares donde se buscan jugadores. Vos en Argentina, vas a cualquier rincón de la Argentina, son todos iguales los jugadores. No hay todo fibra rápida, todo tipo que... Acá hay que ver en Perú, si dónde buscás, cómo, o sea, es más complicado el tema. Pero bueno, será una cuestión de tiempo. Ojalá que esto se pueda mantener y que la evolución siga y que dentro de unos años sigamos viendo a Perú peleando ahí arriba y no como en los viejos tiempos. Bueno, no sé, Richard, ¿hay alguna pregunta, algo? Porque no sé, si alguno tiene alguna duda o algo en general, por ahí le escribe ahí. O que lo haga, que la apertura de alguien que quiera hacer una pregunta y que, ¿no? Porque acá no... Bueno, no sé. Son comentarios, yo veo acá comentarios. Sí. La charla terminamos. Ahora, si hay alguna cosa, una duda o algo que podamos hablar, fenómeno, y si no, damos por terminada la charla. A ver, alguien que quiera abrir su micrófono, no sé, que puede ser una pregunta, a ver. Sí, buenos días. Bueno, hola, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Le saluda Henry Rivera. Sí. Yo recién acabo de entrar porque estaba terminando unas labores y Sí. no he avanzado a escuchar en realidad todo lo que se comentó. ¿Qué pasa? Sí. Y bueno, lo poco que acabo de escuchar, y antes justamente de inscribirme tenía ya una duda que quiero comentarla y no sé si me pueden apoyar en eso. Mi carrera es ingeniería, pero estoy comprometido a meterme a lo que es fútbol, porque yo practico deporte desde muy niño y me gusta mucho esto y quiero apoyar en lo que es el tema formativo. Voy a empezar en esto justamente. Yo soy del norte del país, soy de Piura. Y bueno, lo que quiero saber es cuál es la formación, a partir de qué edad se puede formar a los muchachos en el tema de potencia, y si es que es posible darle vitaminas, la alimentación, qué trato se puede hacer para los niños, porque, por ejemplo, en Piura o en cualquier ciudad del Perú hay muchos niños, pero hasta donde yo creo, es un poco lo que incide en la potencia, en el desarrollo de los jugadores, es la alimentación. Porque yo he visto, pues, por ejemplo, acá en Piura hay muchachos, hay cantidad, pero muchos son pequeños, son de baja contextura, delgados, pero juegan muy bien, pero cuando ya les suben el nivel de competencia, o se lesionan o ya no rinden, ¿no? Entonces, yo tengo esa duda, porque, por ejemplo, acá en Piura, de Piura salen jugadores, han salido muy buenos jugadores como Chiroque, ¿no? Antiguamente, Martín Tábara, que es de Sullana, actualmente está destacando. Y así han habido muchos jugadores y yo sé que hay muchos en la región que tienen esa capacidad, pero necesitan una forma de cómo crecer y ayudar a los clubes de la región a, a implementar eso, ¿no? Concursos, cursos gratis o de repente no muy costosos, porque yo sé que muchos dirigentes quieren entrar a esos cursos y capacitarse, incluso exjugadores que quieren tener ese tipo de charlas, ¿no? Sí, Sí, mire, lo que usted pregunta es muy personal de cada chico, de cada jugador, hay a las distintas edades, cuándo se le puede hacer trabajo de potencia, cuándo no. Yo me dedicaría a algo más general. ¿Por qué nosotros con el proyecto Creciendo hacemos que los chicos jueguen en forma ordenada y continua? Porque la competencia sola lo hace crecer, lo hace madurar futbolísticamente y físicamente. Cada uno después va teniendo su evolución, cada persona es diferente. Y bueno, y entonces después habrá que consultar a algún nutricionista o algún profesor de educación física o algo para darle algún aporte. Pero lo básico, el hecho de que el chico juegue mucho, eso le va a permitir mejorar en la parte futbolística y después ver si se justifica hacer gastos en nutrición, en potenciarlo físicamente y demás. Pero en principio, para mí la idea es que los chicos jueguen durante mucho tiempo en forma ordenada y continua. Me parece que eso va a permitir el desarrollo de la región. Ajá, pero eso cree que va de la mano con un aspecto dirigencial también, o sea, saber No. organizar.
dirigencial es fundamental, porque alguien tiene que organizar eso, realmente el dirigente, como dije antes, de repente hay muchos dirigentes que piensan que la inversión en chicos es un gasto, y en realidad, primero en la primera etapa, en la de creciendo, se genera una simbiosis hasta social, porque uno está dándole oportunidad a chicos entre 6 y 12 años que se involucren y que entren por el camino del deporte, que eso es un capital enorme. Y de 13 para arriba, los que van teniendo condiciones, naturalmente van desarrollándose. Pero si no hay dirigente, yo no digo dirigente incluso que sea presidente de un club, hay alguien que tenga ganas, usted mismo, usted tiene ganas y organiza torneos, organiza charlas, esto es lo que decía Edgar recién. Yo estoy dando clase en el curso de entrenadores de acá de Argentina, y lo estoy haciendo por videoconferencia. Y mire, los otros años tenía 30, 40 alumnos por curso. Ahora tengo 100, 120, porque mucha gente ha tomado esto como una oportunidad. Es una crisis que nos da una oportunidad de formarlo, ya que no podemos salir y demás. Bueno, ahora se ha triplicado la cantidad de gente que está estudiando acá. Y usted, desde su lugar, si tiene realmente deseo, no necesita ser dirigente matriculado. Con que tenga deseo de hacerlo. Nosotros el proyecto Creciendo lo hicimos con eso, con gente que tenía ganas. No le pedimos título, no le pedimos nada. Le dábamos los módulos, hagan esto, y nosotros ayudamos desde donde podemos, apoyamos desde donde podemos. Entonces, creo que ahí está el valor de la cosa. Eso, exactamente, eso es lo que dice, es muy importante, porque eso es lo que necesitamos, apoyo, porque acá, como le comento, hay dirigentes, hay clubes, pero muchos clubes son amateur, recontra amateur, se puede decir, salvo clubes como Atlético Grau, que ya es un club profesional, y cuando ellos convocan jugadores, olvídese, llegan 100, 200 muchachos que quieren jugar todos, pero lamentablemente no todos rinden y no todos. Un ejemplo es, por ejemplo, el Grau del 2019 en la Copa Federación, creo que fue, cuando jugaban la sub-13, la sub-15 y la sub-17, el equipo de Atlético Grau llegó a la final con la sub-13. Entonces eso demuestra que en la región hay muy buenos jugadores, y lo que pasa es potencial. Bueno, contra Cristal sucumbieron, pero llegaron a la final, tuvieron ese merecimiento. En realidad, eso es lo que yo quiero que nos apoyen en tema de también que enseñen a los dirigentes acá, de repente cursos online, no sé, o de repente más adelante cursos presenciales donde se les enseñe a dirigentes, y así como yo, que tienen la idea, tienen las ganas, pero no tienen el rumbo indicado, no tienen ciertos puntos que necesitamos saber, ¿no? Perfecto. Mire, yo realmente, a través de esta fundación, que es la que arma todos estos cursos, yo me dedico directamente a la parte táctica, técnica de jugadores, o sea, no hago la parte física, pero naturalmente que hay cursos de parte física, de organizativa, esta fundación tiene distintas vertientes, porque es una fundación que se dedica a los estudios internacionales, y naturalmente a lo mejor le harán llegar alguna información de cursos de esa naturaleza. Pero bueno, hay que estar atento y realmente capacitarse a través de esto, ahora que, como dijo Edgar, es una gran oportunidad. Que esta pandemia, lo malo de esta pandemia ya lo sabemos, y lo bueno es que nos ha dado la posibilidad de incursionar en esto, ¿no? Sí, muchas gracias. Muy bien, Le muchas agradezco gracias a usted. Muchas gracias a igualmente. usted. Muy bien. Buenos días. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Le habla Martín García de Cusco. Ajá. Bueno, un gran amigo, Richard, también lo conozco de tiempo, a los profes que están ahí, bueno, nos conocemos por el fútbol. Bueno, yo una experiencia que ya tengo ya casi desde el 2007 con una escuela cuando me retiré del fútbol, y justo inicié más o menos donde usted comentaba lo de creciendo con el fútbol, y yo he vivido todas esas etapas que han crecido, la cantidad de gente, la cantidad de chicos que han salido, un montón de talentos, y que a veces se pierden, ¿no? Y yo creo que hay etapas donde se necesita formadores más que entrenadores. Yo lo he vivido, ¿por qué? Porque me ha pasado también, ¿no? No es que a uno no le ha pasado, donde solo quiere ganar los torneos
para quedar bien y que te aplaudan. Y no es el tema, ¿no? Hay un tema ahí en una etapa donde el chico necesita más que todo formarlo y darle esa libertad que dice usted de juego, donde necesitan disfrutar del juego, donde necesitan inspirarse, botar todo lo que tienen, esa adrenalina, porque los chicos tienen una adrenalina tremenda. Y a veces dejamos de lado a chicos que se demoran un poco en ese proceso y que a lo mejor son más talentos de los que le vemos en el momento. Entonces, por eso digo a veces en esa parte que también usted comentó, que es muy cierta también, que la he visto, porque yo he viajado mucho a capacitarme también, he estado en Argentina, en Uruguay, en el cual los captadores, los que trabajan en los CAR, tienen que ser profesionales y que les apasione lo que hacen. Porque a veces pasa eso, como usted dijo, una cosa es lo que manda el papel y otra cosa es lo que usted ve en la cancha. Y a ellos a veces por compromiso se les escapan los talentos. Y otra cosa muy importante que también dijo usted, que creo que todos tenemos que tener en cuenta, cuando los dirigentes entiendan que no es un gasto, sino una inversión, yo creo que vamos a mejorar un montón, ¿no? Porque ese va a ser el capital del club al final. Una venta de un jugador que esté en la selección. Yo creo que esa parte también es muy importante. Yo tuve un técnico, le voy a comentar, el profesor Raúl Arias, a lo mejor alguno lo conoce, mexicano, que trabajé con él de asistente, y me dijo, el problema no es a veces de los jugadores ni de los entrenadores, sino hacer cursos para dirigentes que entiendan de qué se trata esto, ¿no? Y agradecerle, profe, porque la verdad todo lo que ustedes han hablado, bueno, yo lo he vivido, como le digo, en la escuela de fútbol, y es tal cual como ustedes lo están marcando, ¿no? Se necesitan continuidad, procesos, no que porque pierdes un partido, como usted mismo dijo, a veces dicen somos los peores, no, había un proceso donde ha mejorado y eso hay que sostenerlo. Y bueno, y felicitarlos y bueno, y estar pendiente de todas las capacitaciones que usted tenga, envíelas, que nosotros estamos aptos para estar ahí y también propagarla, ¿no? Porque creo que toda la gente de fútbol debería escuchar a gente que ha estado metida y es más, ustedes lo han organizado, ¿quién más que ustedes, no? Agradecerle nuevamente a Richard, bueno, nos conocemos, profe, usted también seguro nos habremos visto en algún momento. Yo he jugado 10 años en Cienciano y bueno, seguro ya se le dará a la cabeza quién soy y Richard ya seguro sabrá. Y bueno, agradecerle un aplauso, la verdad, por toda la charla y he quedado muy contento con todo lo que han expuesto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Martín. Te mando un abrazo grande. Gracias, Martín. Richard, me parece que estamos cerca de que nos van a cortar esto. Nos faltan 4 minutitos para la 1:30. Bueno. 1:30 son 11:30 de ustedes. Así que sí, no sé si hay alguna otra aporte, pero estamos medio cerca de... Edu, ¿vos cómo estamos? Bien, bien, estamos bien. Estamos cerca del horario, pero si alguno quiere preguntar algo más. Claro, por favor, una pregunta. Buenas. Gracias, Martín. Un fuerte abrazo. Buenas. Hola. Profesor Carlos, muy buenas tardes, ¿no? Soy el profesor César Izaguirre. Yo me inicié como monitor de fútbol y tuve la suerte, ¿no?, de conocerlo personalmente y agradecerle, ¿no?, porque usted en su trabajo que tuvo allá en la federación para mí fue demasiado bueno y yo como monitor nunca dejó usted que vea, o sea, ver su trabajo, ¿no?, del profesor Pavoni, y la verdad que muy contento de escucharlo después de mucho tiempo y saludarlo, ¿no?, y agradecerle y desearle muchas bendiciones, profesor. Muy agradecido y gracias. Bueno, muchas gracias, César. Un abrazo grande. Quiero hacer una pregunta. Diga, señorita. Bueno, te hablo acá del país de Panamá. Ajá. Hoy en día los niños de ahora son pocos los que les gustan el deporte. Yo trato de motivar a mi hijo, tengo un hijo de 7 años, ahora por la pandemia no lo pude meter a ningún club hasta que esto pase. Acá el fútbol ha crecido mucho, el Matador Tejada jugó un equipo allá en Perú, Ajá. los Piratas y otros equipos, es bien conocido en Perú. Ya él está acá jugando en un equipo acá local, pero yo siento que me gustó el comentario allá, que ahorita mismo los entrenadores buscan equipos donde quieren ganar, llegar a un estatus alto, ganar, o sea, le exigen a los propios jugadores y no le da ese tipo de motivación y disciplina, y que todo en el fútbol tiene sacrificio. Era mi pequeño aporte. Muy bien, muy bien. Sí, y yo creo que es muy bueno que
induzcas a tu hijo a que practique deporte, porque lo que yo decía antes, hay edades donde uno los mete en ese camino a los chicos y después no lo abandonan más. Y un chico que se inicia a través de los principios deportivos tiene una vida más sana y más entretenida y además cultiva su físico. De manera que te felicito por eso de que estás tratando de encauzar a tu hijo en el deporte. Bien. Hola, hola, Sí. buenos días. Buen día. Buenos días, desde la ciudad de Tarapoto, ¿no? Soy el que les habla es Rafael Rey Torres Groner. Tengo una especial consideración por la invitación de que me hizo mi amigo Richard Castro, que le conocí acá en la ciudad de Tarapoto, en la visoría de Creciendo por el Fútbol, gracias a mi hermano, porque mi hermano también es un deportista, ¿no? Bien talentoso, ambidiestro y todo lo demás. Yo, por el momento, por la pandemia, él hace ejercicio, juega al fútbol, ¿no? Quisiera saber si podría tener oportunidad más adelante, ¿no? Llegar a un fútbol profesional, porque aquí en la ciudad, en mi región, el fútbol se paró todo, no solo en Tarapoto, se paró en todo a nivel nacional, ¿no? Y siempre él practicante de eso, el deporte, el fútbol. Estuve en varias escuelas profesionales, ¿no? Estuve en escuelas de menores de acá de la región y en la ciudad de Lima. También participó en el club Barcelona Fútbol Club. Participó y es muy talentoso. Fue muy conocido por el año 2017, 2018. También participó en la visoría del CAR San Martín, gracias al profesor de selección, el profesor Lucho Bolaños, Richard Castro, ¿no? En el cual soy animoso, ¿no? Y siempre comparto esa expectativa y más bien gracias por tener la consideración, mi estimado amigo Richard Castro, ¿no? Por la invitación. Y quisiera saber si podría continuar todavía, ¿no? en ese aspecto, prospecto de que mi hermano podría llegar a ser futbolista profesional, ¿no? Quisiera falta ese apoyo, quizás, ¿no? De un empresario o sparring, ¿no? Que un representante que le coloque en un equipo. Quisiera tener esa facilidad, ya que ustedes están metidos, abocados en el mundo profesional, ya que me conecte con algún representante, ¿no? Soy una persona con discapacidad física. Siempre estoy animando a mi hermano a que llegue a ser un gran futbolista, ¿no? Es ambidiestro, pero además tiene recién, ya va a cumplir, tiene 18 años hasta la actualidad. Por el tema de la pandemia no tuvo que bajar, ¿no? Tuvo que bajar de Lima, la ciudad de Tarapoto y todo lo demás. Y acá en el medio local participó en varios clubes acá de segunda división, hasta que vino la pandemia y se quedó en cero, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora cómo se va desarrollando el tema de la pandemia, pero Richard o Edgar te pueden a lo mejor dar en su momento, una vez que esto se resuelva, alguna mano como para que te lo prueben en algún club, ¿no, Richard? Correcto. Hola, Rafael, ¿cómo estás? De verdad que encantado. Como bien lo dice Rafael, nos hicimos amigos allá en Tarapoto. Como él bien lo menciona, él tuvo un accidente muy fuerte. Y bueno, así que ahora me comentó su historia cuando estuve por ahí y considero que estas charlas, hablando netamente de lo futbolístico, que a veces suena duro, nos preparamos en especial a niveles de selecciones. Trabajo humanamente, trabajamos con seres humanos y a veces dejar a un chico porque no tiene o tiene el talento para nosotros también no es fácil, ¿no? Y por eso te hice la invitación, porque entiende que todo este trabajo es inclusivo, ¿no? Acá no hacemos acepción de personas y yo pude ir invitando a varios amigos, ¿no? Con respecto a lo que me decía tu hermano, mira, obviamente estar en un centro de desarrollo con la pandemia, que no hay nada, no solamente a nivel de Perú, sino mundial, obviamente que si mañana más tarde los clubes levantan esta pandemia, tú sabes que en Perú no se está haciendo absolutamente nada, excepto Liga 1 y Liga 2 que han autorizado primera y segunda división. Bueno, por ahí ver a alguien que pueda ver a tu hermano, ¿cómo no? Eso es algo normal que a veces hay un jugador que hemos visto y no tiene nada, mira, profe, tengo este jugador, fíjate y míralo, ¿no? O sea, eso no pierde cuidado esa parte, pero espera que se levante todo esto, Rafael, y mis cariños para ti, tu hermano y mi familia, que lo pude ver ahí en el centro de desarrollo, ¿no? Ok. Bueno, Sí, fenómeno.
estimado. Gracias. Bien, Rafael. Gracias, profesor Muchas Carlos. gracias. Muchas gracias. Vamos a hacerlo. Dale, muchas gracias. Carlos. Nos vemos. Sí, Buen señor. día. Hola, Jorge, ¿cómo andás? Bien, buenas tardes. Muchas ¿Qué gracias tal? por la invitación, gracias por haber compartido esta experiencia. Felicito a la gente de Perú por el trabajo que ha realizado, lo que han realizado ustedes, por esos avances. Lamento que hoy día en televisión no se vean estas cosas, esta información de estos trabajos tan importantes que se trabaja con las menores y se hablen de otros temas banales del fútbol. Gracias por poderlo ver y compartir, y nuevamente felicito a la gente de Perú. Bueno, gracias, Jorge, un abrazo grande. Bueno, Edu, Edgar, no alcancé a anotar el número. Espérate, quédate un poquito, Edgar, que después me da el número, ahora cuando cerramos. Edu, ¿estamos entonces? Estamos finalizada la charla. Bueno, muchas gracias para todos. Les llegará alguna invitación de los próximos cursos de actualización que tenemos programados, y ojalá nos podamos volver a encontrar. Un abrazo grande para todos.